Padre Víctor, ¿cómo amaneció? Bien, John Freddy, ¿cómo me le ha ido? Bien, gracias a Dios. Pura vida. Un poquito de frío, ¿cierto? Sí, está haciendo frío, pero sé que con estas conversaciones que uno va teniendo en los encuentros con jóvenes, en la calle, vamos calentando un poco el ambiente. Sí, señor. Hace días no lo veía. ¿Usted cómo ha estado? Pues, muy bien, ¿Y muy la bien. familia? Excelente. Ah, No bueno. hace nada estuve con mi mamá. Un poco va perdiendo la visión, usted la conoce, pero es cuestión de edad. No es que esté enferma, sino que la cuestión de edad le va dando como cierta dificultad para la audición. Los años para que la nos van escucha. sumando, ¿cierto? Nos van sumando un Para poquito. allá vamos todos. Sí, señor. Claro que usted sí se demora mucho más No, todavía. quién sabe. Uno no sabe. Padre, yo tengo una duda. Estos días que estaba en misa, la segunda lectura estaba tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, creo que era en el capítulo 7, versículo 32 al 35, donde San Pablo le estaba diciendo pues a esa comunidad, hombre, el soltero encárguese de las cosas del Señor, mientras que el casado se encarga de las cosas del mundo. Entonces yo salí como en crisis, porque yo dije, bueno, sabe pues que yo estuve en el seminario, ¿cierto? Entonces yo decía, entonces mientras fui seminarista, entonces me encargué de las cosas del Señor, como que Dios me quería mucho. Pero después ya entonces sale uno, entonces ya tengo novia, quizá dentro de muchos años me case, pero entonces ya no le estoy agradando al Señor. Salí pues como con esa duda y lo dialogaba con amigos que estaban con nosotros en misa, y es la misma inquietud, es decir, solamente el soltero es el que se encarga de las cosas del Señor. Sí, Sí. generalmente San Pablo tiene algunos temas que son polémicos. Por ejemplo, cuando habla de la mujer, que tiene que estar cubierta y... En fin, el decir es que a veces San Pablo como que nos confunde con algunas terminologías y algunas expresiones que va realizando. Sin embargo, me parece que para tener... Buenos días. Buenos días, muchas Espere, gracias. no vaya a perder la inspiración, padre. ¿Usted qué quiere? Tintico. A Muy mí amable. me da así un tinto también, por favor. Muy amable, Muchas gracias. No pierda por la inspiración. Que sin Entonces, embargo, San Pablo tiene temas no, él no nos polémicos. puede desconcentrar. San Pablo, me parece bien que busquemos aquí exactamente el texto para que nos quede más claridad. Efectivamente, estás en lo cierto, está el capítulo 7. Si quiere usted mismo léalo. A ver si para que usted no me Comienza en engañe. el versículo 32 hasta el 35, si no estoy mal. Vea pues. Entonces esta versión de la Biblia es la de Jerusalén, Jerusalén. la Biblia de estudio. Entonces dice lo que titula Matrimonio y Virginidad. La virginidad, un tema tan polémico, pero luego hablamos de eso. Capítulo 7 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Entonces dice, os digo pues hermanos, es 32, yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Es por tanto dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro bien, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin distracciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No, muy teso, padre, según esto, entonces solamente los solteros agradan al Señor. Entonces usted que se quedó soltero, que es sacerdote, le agrada al Señor. Yo que de pronto me case, entonces no le agrado al Señor. ¿No es eso? Sino al mundo, ¿no? Sí, según eso. Sí, en primer lugar hay que entender que la palabra mundo, sobre todo cuando dice el apóstol San Pablo que el no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agrada al Señor, el casado se preocupa de las cosas del mundo. No entender mundo en el sentido que lo expresa, por ejemplo, las cartas de Juan, los llamamos los escritos joánicos,
que mundo generalmente está significando el pecado. Aquí sobre todo se nos está advirtiendo en el tema mundo, más como pues las ocupaciones cotidianas, desde la misión que tiene cada uno, las prioridades. Eso es lógico pensar que un consagrado amanece, está en oración, está pendiente de cómo acercar a los niños, a los jóvenes, al pueblo en general a Dios, cómo preparar una reflexión, cómo preparar una homilía, cómo entender mejor la Biblia. Uno pone el ejemplo de un casado, por supuesto, agradar también a su mujer, pero no es que la mujer sea mala o la actitud de ejercer cierta prioridad para la mujer, si está enferma, llevarla al médico, sea malo, sino que hay ciertas prioridades. Yo entendería este texto más desde la opción de cada uno. Si yo tengo una opción de consagrado, por supuesto que tengo un sistema evangelizador y de compromiso misionero más amplio que el casado, que por supuesto debe dedicarse mucho a las cosas materiales, fijarse que sus hijos, su esposa tengan por lo menos los elementos básicos en el hogar, ¿cierto? Vivienda, vestido, educación, etc. Sino, padre, que es particular porque cuando dice se encarga de las cosas del Señor, acá también es hablar entonces del sentido del matrimonio. O sea, a uno le entra pues como la cuestión en cuanto a duda, es precisamente por eso. O sea, si dice que solamente el soltero se encarga de las cosas del Señor, ¿acaso el matrimonio no es algo que viene de Dios y por eso lo llamamos sacramento? Entonces, por ende, el matrimonio le agrada a Dios. En este caso, San Pablo está diciendo casi, o sea, que el matrimonio entonces no tiene ninguna validez para Dios. O sea, perdóneme si me estoy yendo por la herejía, ¿cierto? Pero es eso, o sea, uno podría interpretarlo así. Porque nosotros en la iglesia decimos, no, es que es casarse, es formar un hogar, es recibir la bendición del Señor. Es más, los que profesamos nuestra fe católica, vamos al templo y mediante la Eucaristía, que es un acto de fe para nosotros, entonces se vive también la presencia de Dios dentro del matrimonio, ¿no? Que es por medio de usted el sacerdote o de ustedes los sacerdotes, que el Señor da la bendición al hogar. Pero entonces, ¿qué sentido tiene casarse y decir Dios bendice mi amor y ahora somos una familia constituida por Dios? Si aquí está diciendo, no, es que el que le agrada a Dios es el que se encarga de las cosas de su Señor. Entonces el que se casa no se supone que le está agradando también a Dios, porque es que ahí ya hay otro debate, y el debate se arma entonces cuando a mí me dicen es que el que vive en unión libre no está agradando a Dios porque no tiene la bendición sacramental, ¿cierto? Pero acá estamos viendo que están hablando inclusive del esposo, la esposa, o sea que estamos hablando de un hogar constituido. Entonces esos tampoco le agradan a Dios, según pues lo que yo entiendo, quizás estoy entendiéndolo mal, desde San Pablo. Seguramente sí, es la inquietud que surge desde este texto a muchas personas, pero recordemos, o por lo menos si usted no lo sabe, le quiero como instruir en este momento. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la vida sacramental, pone dos sacramentos que son de servicio a la comunidad, precisamente el matrimonio y el orden sagrado. Y así podríamos nosotros estar diciendo, el papá y la mamá que sirven con amor y con entrega, con abnegación en el hogar, están bendiciendo a sus hijos. Y lo que hacen, si lo hacen con amor, si lo hacen desde un sentir de respeto, de diálogo, de querer formar, de querer educar en la fe a sus hijos, de querer acompañar a su esposa en sus necesidades, tanto materiales como morales, afectivas, espirituales, por supuesto que está agradando a Dios. Todas las personas agradan a Dios desde cualquier estado de la vida que están escogiendo, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué San Pablo menciona precisamente que el hombre casado, la mujer casada, entonces no son los que se encargan de las cosas de su Señor? Lo digo más, es como la preocupación, claro, de uno sentir, lo digo como hombre de fe, que no estamos haciendo la voluntad de Dios, si me caso, si formo un hogar, porque en el fondo se supone que el que se casa, eso que usted está diciendo, está agradando a su esposa.
Entonces él está agradando a la mujer, reconociendo que ella es un regalo grandísimo de Dios para su vida. Sus hijos son fruto de ese amor que los dos se profesan y ese amor es una bendición de Dios, por ende ese hijo es una bendición también de Dios para sus vidas. Y se supone que uno como papá, pues los que tienen hijos, como papás sirven a Dios en su familia. Entonces aquí es de pronto la parte que no se logra como entender bien. Quizás San Pablo quiere resaltar ese ideal de celibato en ese momento para esa comunidad en específico. Cuando les está invitando es, por favor, vea, encárguense de las cosas de su Señor los solteros. Y de pronto lo que está diciendo es un regaño, diría uno, ¿cierto? Haciendo una exégesis, diría uno, los está regañando porque ninguno quiere entregar su soltería a la vida del Señor, al servicio del Señor, sino que de pronto todos están yéndose es como por el otro lado, y necesitamos también de hombres y mujeres valerosas que entreguen su vida al servicio del Evangelio desde la soltería. En este caso, el ministerio sacerdotal, la vida religiosa, ¿cierto? Para las consagradas y los consagrados. Pero quizás siendo eso un regaño para ellos, ¿cómo lo entendemos entonces nosotros hoy? También será un regañito, ahorita hablan de que hay crisis en las vocaciones. El Papa Francisco visitó el año pasado Colombia y decía en su término coloquial, a mí que no me digan que no hay vocaciones, esos son cuentos chinos, ¿cierto? Dios sigue llamando. Entonces, haciendo ese paralelo con esto, uno qué diría ahí, será un regañito también actualizándolo hoy para nosotros, que el Señor nos está diciendo, ojo, muevan pues la vida al servicio del Evangelio, pero entregando su soltería, por ejemplo, como lo dice usted ha estado en muchos lugares y le ha permitido ir a muchos lugares porque es un hombre soltero. Si usted estuviese casado, estaría más limitado, es decir, el soltero tiene su campo de acción más amplio, según lo que yo entiendo, y el casado tiene su campo de acción más reducido. El soltero está disponible para irse para donde sea, el casado tiene que contar con los de su casa. Entonces, de ahí viene el texto bíblico también, donde no sea luz en la calle y oscuridad en su casa. Entonces, diría yo entonces, entendiendo eso, no sé, usted me ilustra, que de pronto San Pablo, haciéndole el regañito a ellos, hoy actualizándolo, es una medida que nos cuestiona a nosotros. Hombre, se necesita gente que se consagre al servicio de la evangelización, y aquí viene también esa parte precisamente de decir, bueno, ustedes tienen disponibilidad de tiempo completo para ir a donde la iglesia les pida, mientras que el que está casado está evangelizando en su casa. Sí, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. Me parece que la argumentación que usted mismo va encontrando es muy importante. Repetimos, San Pablo cuando refiere este texto lo refiere desde una opción. Por supuesto que el que ha optado por el matrimonio está prioritariamente ocupado en las cosas de su matrimonio, pero por supuesto que agrada a Dios. Por eso cuando habla de las cosas del mundo no se refiere al mundo del pecado, sino las situaciones normales y corrientes que ocurren en un hogar. En segundo lugar, saber que la opción por la vida religiosa, la opción por la vida del consagrado, la opción por destinar completamente su vida a la misión, pues es muy halagüeño para San Pablo, ¿cierto? Por eso un poco atrás de este texto dice, el que se casa hace bien. Es una muestra de que él de ninguna manera está despreciando el matrimonio o que el que se casa no está agradando a Dios. Y luego le da un pequeño giro que es muy simpático San Pablo, y el que no se casa hace mejor. Pero por supuesto, en el sentido, si el soltero está consagrando su vida a Dios, está agradando. Lo de nosotros es un amor más universal. Por eso se habla de aquella frase, no sé quién la dijo, pero siempre la he escuchado a sacerdotes, incluso a laicos que son muy leídos en la iglesia, dicen que el que se casa deja muchas mujeres para quedarse con una. El que no se casa deja a una para quedarse con todas. O sea, que acapara más, ¿ok? Claro, no es que acapare, no es lo que usted dice. Nuestra misión es universal. Sí. Es una universalidad donde nos encontremos con el papá, con la mamá, con la mujer de la calle, con la mujer que está en el trabajo, con la mujer que está en la empresa, con la mujer que está en el colegio. El casado puede tener más dificultades en la medida que sabe que tiene que tener un amor muy exclusivo
a una sola mujer, sin querer decir que desprecie a las demás, pero lo de nosotros siempre es mucho más general. Estamos en un punto, estamos en otro, estamos en un pueblo, en una parroquia, en otra, y logramos ejercer un amor supremamente universal. Yo creo que este punto que usted acaba de mencionar es muy válido. Así que le recuerdo la frase: el que se casa deja muchas para quedarse con una. El que no se casa, como es el caso del sacerdote, el consagrado, deja una, ya no es un amor exclusivo para una sola, para quedarse con todas, en un amor al estilo de Cristo, en un amor totalmente universal. Si quieres cuidar tu economía, ahorra pagando anticipadamente los servicios de todo el año. Accede al 10% de descuento en las tarifas de internet y televisión. Haz tus cuentas y verás el beneficio. Tus aportes están siendo bien invertidos. Conecta, patrimonio de todos los guarceños. Conéctate a nuestro canal de YouTube y disfruta de toda la programación que tenemos para ti. Síguenos como Conecta El Retiro. Estás a un clic de disfrutar de los mejores programas. Conecta, patrimonio de todos los guarceños. Si aún no eres asociado de Conecta y quieres disfrutar de más de 60 canales de televisión, una amplia programación local, transmisión de eventos en vivo y en directo, acércate a nuestras oficinas entre el 15 de febrero y el 15 de marzo y afíliate al servicio de televisión sin costo de suscripción. Tus aportes están siendo bien invertidos. Conecta, patrimonio de todos los guarceños. Sí, eso es cierto, padre, es entenderlo desde esa parte pues no morbosa, como de pronto muchos lo tomarían. Ah, no, pues entonces todos ahora sí, no falta el muchacho que está diciendo vámonos de curas porque las cogemos todas, ¿cierto? No es eso, es más el sentido de amor por la iglesia, donde se le sirve a todos y no solo a unos. De pronto ese es el aspecto que San Pablo, lo insisto, les quiere resaltar. Porque sí se presta como en esa ambigüedad de decir, hombre, lo que pasa es que San Pablo tiene un estilo muy cortante. O sea, casi que uno se atreve a decir que es un hombre llevadito a su parecer, ¿cierto? Es lo que él diga y punto. Porque es tajante en lo que él va mencionando. Entonces, hombre, es que no, el que no se casa es el que le sirve al Señor. Entonces esa parte también es interesante entender porque es que el matrimonio es un servicio y usted lo mencionó hace un momentico cuando decía que hay dos sacramentos que están enfocados precisamente al servicio a la comunidad y uno concreto es el sacerdocio. Cuando a usted le dicen es que usted cómo da vida, claro, usted da vida cuando da un consejo. ¿Cuántas vidas se han salvado en una confesión? Que llegan abrumadas las personas con un tormento interior y en el sacerdote, en nombre de Dios, encuentran paz. Así muchos hoy discutan y digan yo no me confieso con un sacerdote que es igual de pecador o más pecador que yo. Hay que entender que el sacramento es válido, no solo por la persona que lo entrega, sino porque es Cristo quien lo institucionaliza, ¿cierto? ¿Cuántas vidas se han salvado? Tú has salvado vidas a través de la confesión y quizás no te has dado cuenta, porque esas semillitas las recoge el Señor. Pero también está en la otra parte del matrimonio, cómo un papá o una mamá le sirven al mundo entregando su hijo a una sociedad para que ellos también hagan bien. El ejemplo suyo, usted es un hijo en su familia,
su mamá, por medio del matrimonio, le ha permitido a usted estar aquí. Y usted es hoy sacerdote de la iglesia y ha hecho mucho bien. Por eso es ahí donde entra la cuestión de, entonces yo que estoy casado, pues yo no estoy casado, pero es una suposición, ¿cómo entonces le sirvo al Señor? ¿Cómo entonces le sirvo al Señor? ¿Sí? Sin sentir que entonces yo no me encargo de las cosas del Señor solo porque tengo una novia o después una esposa y después unos hijos. Sí, desde ahí también puedo, proyectar mi vida. Claro, usted lo ha dicho. Yo le recuerdo mucho a mi mamá que a veces me dice, pero debes venir más a la casa, ¿sí? Yo trabajo en la parroquia San Joaquín y Santa Ana de Río Negro, me queda muy cerca para ir a la casa. Por supuesto, mi mamá está en Granada. Y yo le recuerdo ese elemento de aquel día que me ordené el 25 de noviembre del año 2000, cuando la mamá lo amarra a uno, es una cinta que amarra y está el nombre del sacerdote, y uno se acerca donde el obispo y el obispo suelta esa cinta. Entonces le recuerdo a mi mamá, ella me amarró y me entregó a la iglesia para tener ya una misión más universal, ¿cierto? Ya uno no se pertenece ni a la familia de manera exclusiva, ni tampoco de manera exclusiva a X o Y persona, sino al servicio de la iglesia. El Papa Benedicto, en uno de tan buenos escritos que él ha sacado, dice que el sacerdote, ya cuando es sacerdote, la persona cuando es sacerdote, ya su proyecto de vida no se pertenece a sí mismo. Ya es un proyecto de vida adherido a un proyecto del reino, de la extensión del reino, de un amor con característica universal para todas las personas. ¿Cómo entonces, padre, servir al Señor desde el ser casado? Recordemos que la iglesia tiene varios niveles. Está la iglesia universal, la rige el Papa, la iglesia particular, el obispo, la iglesia parroquial, el párroco, pero existe también la iglesia doméstica. Y en la iglesia doméstica el que hace de sacerdote, que el sacerdote está para bendecir, es el papá y la mamá. Qué bueno que siempre logren entender que ellos bendicen a sus hijos al acostarse, cuando van de camino, cuando bendicen la mesa. Ahí, haciendo lo que tienen que hacer, tratando de ser fieles, de ser buenos padres, están de alguna manera sirviendo a la iglesia y extendiendo el reino de Dios. Mostrar ese rostro de Dios a sus hijos, el esposo mostrar ese rostro de Dios a su esposa, la esposa a su esposo, ya está haciendo lo que a Dios le agrada, está sirviendo a Dios. Es que en cualquier estado que nos encontremos, repito, podemos estar sirviendo a Dios si nuestra vocación y nuestra llamada la estamos realizando en una misión totalmente auténtica y transparente. Y pues acá pensando, se ve mucho que el soltero pues también sirve desde su trabajo, ¿cierto? Pero el casado también trabaja, o sea que también lo hace en su lugar de trabajo. Usted lo mencionó hace un rato, la empresa donde está, pues usted decía, el soltero pues se dedica no a una mujer, sino a muchas, y entonces lo hace en una empresa allí, pero el casado también, porque por ejemplo, si yo estuviese casado, igual tengo trabajo en una empresa donde tengo ciertos compañeros y compañeras de trabajo a los cuales también les debo mostrar el rostro de Dios, y ese rostro lo muestro estando casado o soltero igual, ¿no? Eso también se puede entender así. Entonces el casado sirve en su familia, siendo un buen papá o una buena mamá, siendo un buen esposo, una buena esposa, pero también siendo un buen hijo, porque eso también aplica, pero también dentro de sus labores cotidianas, cuando se sube al bus, cuando está por los pasillos de las calles, porque es la llamada a hacer obra de misericordia, ¿no? La capacidad de contemplar en el rostro del otro el rostro amable de Dios. Es un servicio. Es un servicio maravilloso. Por ejemplo, en la experiencia que he tenido en años pasados, cuando me encargaba mucho de la pastoral juvenil en Río Negro, yo recuerdo que realizábamos un encuentro con jóvenes y allí debería estar siempre una parejita, porque ellos le dan a uno seguridad, acompañan, nos ayudan a entender esas situaciones del adolescente, del joven. Entonces, esto tiene tanto de largo como de ancho,
sería algo para otro programa que usted lo dedique, pero es muy, muy importante el cuestionamiento suyo, y yo creo que de eso se trata, que el laico también entienda que el sacerdote puede ser abordado en cualquier lugar y que no estamos escondiendo nada y podremos exponer desde nuestra experiencia de vida, nuestro conocimiento bíblico y todo eso que sirva para la edificación de la iglesia. Muchas gracias, padre. Queda Lo muy felicito claro. por su inquietud, lo felicito. Muchas De gracias. ninguna manera uno se siente como incómodo porque pregunte, no, es maravilloso porque en el diálogo podemos encontrar muchas respuestas a los interrogantes que hoy las tiene usted, pero las tiene mucha gente. Claro. Que seguramente este programa sirve para realizar o despejar muchas situaciones de las personas. Y ese es el ideal, de también muy incógnitas. bonito que ustedes entiendan eso, que nosotros los laicos de la iglesia cuestionamos ciertos elementos no porque queramos hacer daño, sino que en realidad es porque nos interesamos más en conocer sobre las verdades de nuestra fe, porque la Sagrada Escritura se actualiza, no porque hayan cambios en las letras, sino por la aplicabilidad que debemos darle a nuestra vida cotidiana. Padre Víctor, muchas gracias por estar Ave aquí. María. Me queda muy claro que si me caso le sigo sirviendo al Señor. Por supuesto, usted bendice la iglesia doméstica. Me dio le pague. Muchas gracias Que por Dios el lo tinto. acompañe. ¿Eso quién lo va a pagar? No, yo lo pago, pues yo ahí traje Hágale, como pues. 2.000, yo creo que con eso alcanza. Bueno. Me dio le pague, padre. Bendiciones, muy Bueno, amable. señor, muchas gracias. Con el apoyo de la Diócesis de Sonsón Río Negro y Cultura Cristiana.